Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1211 del Catecismo dice así: siguiendo esta analogía, se explicarán en primer lugar los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, capítulo primero, luego los sacramentos de la curación, capítulo segundo, y finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, capítulo tercero. Ciertamente este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. En este organismo la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin. Bueno, aquí se nos advierte, en este punto del catecismo, cómo se van a explicar las cosas. El primer capítulo va a ser iniciación cristiana. Los sacramentos de la iniciación cristiana son 3, según se nos explicaba: bautismo, confirmación, Eucaristía. En el capítulo segundo se van a explicar los sacramentos de la curación, que son 2. Bueno, pero también es sacramento de la curación el mismo bautismo, o sea que son 3: bautismo, penitencia, unción de enfermos. Y finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, que son orden sacerdotal y matrimonio. Como dice aquí, este no es el único orden, ¿no? Podíamos haberlo hecho de otra forma, pero el catecismo ha elegido este orden, esta forma, para subrayar que los sacramentos forman un organismo vital. O sea, vital quiere decir que forman parte del crecimiento de la persona, ¿no? Del crecimiento de la persona. Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Porque en la doctrina espiritual católica, la imagen de cómo la vida espiritual va creciendo es muy importante, es muy importante. No hay cosa más terrible que el que un cristiano diga: yo ya he llegado donde tenía que llegar, yo ya soy cristiano, yo ya estoy convertido, etc. O sea, tener como la conciencia de que ya no necesita seguir caminando, ¿no? Eso casi es signo, pues, de una enfermedad terrible, ¿no?, en la vida espiritual, porque imaginémonos un niño que no creciese, ¿no? Pues enseguida le llevamos al médico. Aquí hay algo anormal, este niño no está bien, no crece, ¿no? Y le llevamos al médico y comienzan con estudios serios. Por desgracia hay un montón de cristianos que pueden sentirse como que, bueno, yo ya soy cristiano, y ya está, o sea que no tengo que dar más pasos en la vida, no tengo que convertirme de nada, no tengo... Bueno, pues eso es algo peligrosísimo, ante lo cual tenemos que estar en guardia, y no caer nunca en ello, y tener la conciencia de que la vida cristiana pues es un organismo vital, o sea, vital, que vitalmente uno tiene que ir creciendo. Bien, aquí lo que dicen es que han elegido la explicación de los sacramentos pues dentro de una explicación de lo que es el crecimiento vital de la vida. Sacramentos de la iniciación, sacramentos de la curación, sacramentos de la misión. Bueno, pues vamos a ver cómo esto también está presente en toda la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, etcétera, etcétera. En la Escritura, la vida de la gracia siempre exige crecimiento. Es algo que se desarrolla en un constante dinamismo hacia la perfección. Son muy frecuentes, ¿no?, pues estas imágenes. Por ejemplo, el Salmo 91. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. Se habla de crecimiento. El reino de Dios en el corazón del hombre es como una semilla que germina y crece sin que él sepa cómo. Eso lo dice Marcos 4, versículos 26 al 27. Primero hierba, luego espiga, enseguida trigo que llena la espiga, y en la madurez la muerte. Cuando el fruto está maduro, se mete la hoz porque la mies está en su sazón. O sea, son continuas las imágenes de la Sagrada Escritura que hacen referencia a ese crecimiento. Incluso la misma muerte.
es descrita, hombre, el fruto ya está maduro, vamos a meter la hoz porque la mies ya está en su sazón. Hasta la misma muerte, ¿no?, es expresada en las imágenes del Evangelio como el momento de la madurez, del crecimiento, de recoger el fruto. La vida cristiana es un paso constante de lo imperfecto a lo perfecto. Tenéis 1 Corintios 2:6 y otros muchos textos. Es un avance, es una carrera sin pausa hacia la perfección evangélica. Yo a veces suelo decir, pues, intentando buscar alguna imagen que no sea gráfica, ¿no?, que aquí el que no avanza retrocede. Eso es así, o sea, la vida espiritual o avanzas o retrocedes, pero quieto no se puede estar, porque estar quieto ya es estar retrocediendo. Es como con la bici, o sea, la bici o vas para adelante o vas para atrás, pero quieto no puedes estar, porque te vas a caer. Puedes hacer un momentito de equilibrio, pero vamos, enseguida tienes que poner el pie en el suelo y se ha terminado. O sea, o vas para adelante o vas para atrás. Muchas veces nosotros pensamos, ¿no?, que bueno, ni una cosa ni otra, no, pero no es cierto que ni una cosa ni otra, porque si no es avanzar es que estamos retrocediendo. Todos los fieles estamos llamados a ir adelantando en la vida, en el espíritu, hasta llegar a la perfección del hombre maduro en Cristo. La imagen bíblica más perfecta de este crecimiento la encontramos en las edades del hombre, ¿no? Algunos cristianos son como niños en Cristo, dice San Pablo, ¿no?, como niños. No nos referimos aquí a esa frase de Jesús que dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No, eso es otra cosa, ¿no? Eso es hablar de la infancia espiritual en el sentido positivo de la palabra. Pero no, aquí nos referimos no a ese sentido positivo, sino San Pablo utiliza esa expresión en sentido negativo. O sea, sois como niños, o sea, sois inmaduros. Hay cristianos, pues, que piensan, hablan, razonan en las cosas de la fe como niños. El manjar sólido, pues no son capaces de recibirlo, ¿no? El manjar sólido, pues ya es para los que están, pues, más adentrados en la vida espiritual, los que tienen más discernimiento entre el bien y el mal, etcétera. En los que todavía son como niños, falta discernimiento, les tienen que dar de comer a la boca, fluctúan, fácilmente se dejan arrastrar y por eso tienen que ser más guiados, tienen que estar más protegidos. Y así, los cristianos, con el esfuerzo ascético y con el don del Espíritu continuamente, ¿no?, pues nos tenemos que ir configurando a Cristo a medida que obra en nosotros el Espíritu Santo. O sea que, como veis, esta forma de explicar los sacramentos por la que ha optado el catecismo, dentro de eso, de sacramentos de la iniciación, sacramentos de la curación, sacramentos de la misión, está insertada, han querido insertarla, pues en una explicación de la vida espiritual como fases de crecimiento, ¿no? Fases de crecimiento. Esto ha estado siempre presente en la doctrina de la Iglesia. En los padres orientales, pues así también fue. Por ejemplo, ellos hablaron del crecimiento en Cristo como temor, esperanza, caridad. Es un esquema de 3 fases, que tuvo un gran asentamiento. Habla, por ejemplo, Clemente de Alejandría, un padre oriental, distingue entre los cristianos que sirven a Dios por temor al castigo, los cristianos que sirven a Dios por esperanza del premio, o los cristianos que sirven a Dios por puro amor. Bueno, pues por ejemplo aquí tenéis pues un esquema de crecimiento, pues se va pasando de una cosa a la otra, ¿no? No es lo mismo servir a Dios por temor al castigo, no es lo mismo servir a Dios por esperanza del premio, o no es lo mismo servir a Dios por puro amor. Bueno, pues es una expresión, una descripción, ¿no?, que hace San Clemente de Alejandría. Hay otros muchos, como por ejemplo Isaac de Nínive, otro padre oriental, que habla de novicios, medianos y perfectos. Y bueno, pues un par que habíamos de que eso del esquema trifásico de las 3 fases, pues está muy extendido,
Y bueno, pues curiosamente, fijaros que la explicación de los sacramentos también han querido dividirla en tres fases, ¿no? O en tres capítulos, mejor dicho. Iniciación cristiana, sacramentos de la curación y sacramentos de la comunión y de la misión, al servicio de la comunión y de la misión. En los padres latinos, en Occidente, pues también tenemos muchas cosas de estas. San Agustín ve el crecimiento espiritual en los grados de la caridad, que una vez nacida se alimenta, se fortalece hasta alcanzar la perfección. Así pasa el hombre del amor a sí mismo, con olvido de Dios, al amor total a Dios con olvido de sí mismo. Esa es la famosa expresión del libro de la ciudad de Dios, de San Agustín. Este gran doctor, ¿no?, considera también pues, esa analogía de las edades espirituales. El cristiano niño, si está en gracia, tiene en sí a Dios, pero apenas se entera. Un cristiano niño, y no nos referimos niño a que tenga pocos años, sino un cristiano niño espiritualmente, está en gracia de Dios, tiene a Dios con él, pero igual no se entera, no lo disfruta, no vive en comunión continua con él, no está en continua oración. A medida que se va haciendo adulto, aumenta en él pues no solo la intensidad de la inhabitación de Dios, ¿no?, sino también la captación. Él había estado con ellos desde el principio, y se les abrieron los ojos. Dijeron, pero qué burros hemos sido, pero si caminaba con nosotros, pero ¿no ardía acaso nuestro corazón cuando nos explicaba la palabra? Hay pues un crecimiento. San Gregorio Magno habla de comienzo, progreso y perfección. Y incluso utiliza imágenes como hierba, espiga y trigo. Enseña también, ¿no?, que hay tres conversiones: la conversión del inicio, la conversión del medio, la segunda conversión y la perfección. Bueno, pues fijémonos que esto es una doctrina muy común, ¿no?, muy común en todos los padres de la Iglesia, y se está subrayando que es importantísimo, como hemos dicho, no permanecer inmóvil, estar en continuo crecimiento. San Jerónimo llega a decir que no querer ser perfecto es un delito. Bueno, una cosa es no ser santo, pero otra cosa es no querer serlo, que eso ya es muy grave. Una cosa es que uno no sea santo, ¿no?, que por desgracia todos somos pecadores, pero el no querer ser santo, el no querer progresar, el estar a gusto, ¿no?, con nuestra mediocridad, instalados en ella, y además conscientemente instalados, eso en sí mismo, eso es un pecado muy grave. Es un pecado muy grave. Por cierto, que esto empalma perfectamente con eso que te dicen muchísimas personas. Yo soy un hombre bueno, yo ni mato ni robo, no tengo pecados y tal. Y dice, no, Dios mío, pero vamos, ¿pero cómo podemos decir eso con esa tranquilidad? Pero si eso casi es una declaración de falta de conciencia de que la vida cristiana es un crecimiento. O sea, eso es no tener deseo de santidad, eso es, vamos. Por lo tanto, ¿no?, vamos a dar algún paso más, pero hacemos un momento de reflexión para que caigamos en cuenta del dinamismo de crecimiento continuo que tiene la vida espiritual. Dinamismo de crecimiento continuo en el que también se insertan los sacramentos. Bien, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.